Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta edición de Enlighted Hybrid Edition 2021, la gran conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación. En Telefónica Movistar México y en nuestra fundación tenemos muy presente el compromiso de poner a las personas en el centro del nuevo mundo digital. Por eso nos unimos de nuevo con IE University y South Summit para hacer posible un espacio único en su género, que se ha vuelto referente y que en esta edición nos permitirá profundizar sobre 3 de las brechas que han sido más visibles a raíz de la reciente pandemia. Primero, la necesidad de innovar para transformar los sistemas educativos. Segundo, la obligación de buscar soluciones a la falta de competencias en relación con las nuevas necesidades sociales. Y por último, la importancia de afrontar la carencia de competencias digitales para conectar con las generaciones que harán posible el cambio. Desde la creación de este foro mundial en 2018, hemos logrado reunir a más de 470,000 asistentes de 46 países y a 300 ponentes que confían en que el debate y la colaboración son la clave para lograr la transformación que esperamos, un futuro más solidario y equitativo usando la tecnología. En México vamos a llevar a cabo 3 eventos para sumar conocimiento y reflexión al debate global. Estamos complacidos por la entusiasta disposición de las y los panelistas que se han unido para brindar su mirada ante los retos de transformación social, educativa y cultural que el mundo necesita. Esperamos que disfruten nuestro programa nacional para Enlighted. Comenzamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica Movistar México. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta edición de Enlighted, una conferencia internacional sobre educación, tecnología e innovación, en su cuarta edición, en esta ocasión, en un novedoso formato híbrido. Recordarles que Enlighted es organizado por Fundación Telefónica, EA University y South Summit. A partir de hoy y hasta el 21 de octubre, reuniremos a destacados expertas y expertos nacionales e internacionales para reflexionar y compartir aquellas soluciones relativas a las grandes brechas que se han desarrollado a partir del COVID-19. Y específicamente son 3 brechas. Una de ellas es el reto de estrechar la brecha de innovación para transformar los sistemas educativos. La segunda, el desafío de resolver la falta de competencias en relación a las nuevas necesidades sociales. Y por último, cómo afrontar la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes. El día de hoy tengo el gusto de presentar el primer panel de Enlighted México, que se titula La familia y la sociedad, agentes de transformación educativa. Me acompaña para moderar este espacio Alejandro Zamora, jefe de educación de Fundación Telefónica Movistar México, pedagogo y un experto en educación digital. En este panel, donde nos acompañarán 3 grandes expertas mexicanas, vamos a explorar las posibles respuestas a los desafíos para convertir la innovación educativa en prácticas reales que beneficien a los niños y a las niñas y que nos permitan aprovechar estas oportunidades que de alguna manera empujó la pandemia. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Nidia. Es un gusto estar en este espacio con, la verdad, personas que admiro mucho y que tengo el gusto de presentar en primer lugar a Sofía Leticia Morales Garza. Ella tiene un doctorado y una maestría en Educación y Desarrollo de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard y ha desempeñado diversos cargos a nivel nacional e internacional. En México ha sido directora de Relaciones Internacionales y de Innovación y Fortalecimiento Académico de la SEP, así como directora académica del Centro Nacional de las Artes. A nivel internacional ha sido directora de la Unidad de Educación y Desarrollo de la OEA y asesora principal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy ODS, para las Naciones Unidas. Ha desarrollado muchas iniciativas y publicado una gran cantidad de artículos y libros. El más reciente, entre los más recientes que tenemos, es Retrato del Quehacer Educativo en la Ciudad de México, Voces y Pensamiento Docente en Prácticas Transformadoras y la sistematización del proyecto de comunidades de aprendizaje en 6 países de América Latina.
Actualmente es profesora distinguida del Departamento de Educación de la Escuela de Humanidades y Educación y directora de Educación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y es integrante del comité organizador de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, además de ser recientemente nombrada como secretaria de Educación en el estado de Nuevo León. Muchas gracias por acompañarnos, Sofía Leticia. Gracias, Alejandro. Y yo tengo el gusto de presentar a Rosa Goldberg. Es oficial nacional de educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México desde 2015. Estudió pedagogía en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en liderazgo educativo por la Universidad de San Diego. Trabajó por 10 años en temas de planeación y política educativa en la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, en Valora Consultoría, SC, participó en proyectos de evaluación de instituciones y programas educativos. Fue consultora de educación en UNICEF México, liderando proyectos de desarrollo infantil y calidad e inclusión educativa. En la UNESCO es responsable del programa de educación, en donde ha colaborado con distintos niveles de gobierno e instituciones académicas, para promover así las metas de educación de las Naciones Unidas y las estrategias para su seguimiento, implementando programas sobre educación intercultural, uso de dispositivos móviles para la alfabetización, análisis de políticas educativas y modelos de convivencia escolar y ciudadanía mundial. Bienvenida, Rosa. Y también nos acompaña el día de hoy Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidenta de Movimiento STEM. Graciela ha impulsado por más de 20 años el pensamiento científico como camino al desarrollo sostenible y bienestar social. Ha impulsado desde 2014, ha sido galardonada con el Premio Nacional al Emprendedor y en 2015 con el Premio Nacional de Calidad. Ha sido reconocida por su impulso al ecosistema STEM como una de las ejecutivas más destacadas del país por la revista Expansión, Mundo Ejecutivo y por Forbes, como una de las 100 mujeres más poderosas. En 2020 fue nombrada una de las 100 mujeres líderes mundiales en STEM y ganadora para México de los Global Awards en la categoría Ben Changers. En 2000, su visión y liderazgo hoy son referente para América Latina. Bienvenida, Graciela. Alejandro, comenzamos con las preguntas, ¿verdad? Comenzamos este panel. Bienvenidas todas. Muchas gracias, Nidia. Y como, bueno, estamos en este tema de enfocarnos en esta brecha respecto a la innovación, me permitirá hacer algunos puntos que consideramos relevantes para enmarcar esta plática, sobre todo en el momento en el que estamos, ya desde hace más de 10 años en su informe de cómo continúan mejorando los sistemas educativos de mayor progreso en el mundo, que hizo McKinsey, hablaba de que los sistemas educativos y el análisis que hicieron tiene 3 factores que influyeron para que esta transformación se diera. Y que creo que varios de estos están en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Habla de que es resultado de una crisis. Ellos hablan política o económica, pero hoy sabemos que también las de salud nos pueden impulsar a hacer transformaciones educativas. Hablan del impacto de informes destacados y críticos y a partir de toda la experiencia que ustedes han hecho y las publicaciones que han logrado, pues han puesto también sobre el debate, pues los temas en los que el sistema educativo mexicano en concreto tiene también que seguir mejorando. Y hay otro tema que es esta energía de los líderes que buscan transformar eso. Y ustedes, para nosotros, también son ese referente en los diferentes ámbitos en los que ustedes se desempeñan. Además, también queremos mencionar brevemente desde Telefónica, y que esto incluye a toda la labor también de la Fundación y todas las acciones que realizamos, nuestra visión desde la innovación, en donde la diversidad es un elemento fundamental. La colaboración y el trabajo en equipo son aspectos en los que día a día tratamos de trabajar para transformar las acciones que realizamos, siempre con una mente abierta y sin conformarnos. Y metodológicamente, pues hay 3 aspectos que resalta Telefónica en este sentido, que es empezar por lo pequeño e ir avanzando a lo grande, y creo que ustedes tienen experiencias y pueden hablar de muchas experiencias en ese sentido, de cómo
poco a poco se pueden ir haciendo grandes cambios, de generar unas interacciones rápidas, constantes, ágiles entre todos los miembros que intervienen, y en este caso, como decía Nidia, queremos resaltar no solo a la escuela, sino también a la familia y a la sociedad en estos procesos. Y por último, cómo tenemos que fallar rápido y aprender. En este sentido, y pues sin quitar más tiempo a ustedes que son las expertas y que queremos escuchar sus puntos de vista, si me permiten empezar con una frase que Alfredo Hernando en su libro Viaja a las escuelas del siglo XXI, además hacemos el comercial porque es gratuito en la página web de Fundación Telefónica, dice: el mundo está lleno de escuelas donde los profesores y los alumnos se comportan de otro modo, donde las notas tienen otro sentido, los horarios cambian y las aulas y los pasillos son el escenario de actuaciones completamente nuevas. Me suena mucho a lo que estamos viviendo y de lo que ustedes nos platicarán. Y si me permiten, Sofía Leticia, me gustaría empezar esta primera ronda contigo para que nos cuentes cuáles consideras tú que han sido los factores que más han influido para que la escuela y los docentes empezaran estos procesos de innovación durante esta pandemia que estamos experimentando. ¿Cómo se han transformado también en este proceso y cuáles factores son los que los han impulsado o a lo mejor detenido, ¿no? En algunos casos. Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría un poco compartir con ustedes las reflexiones que tengo sobre lo que hemos aprendido, primero lo que aprendimos durante el confinamiento y la educación remota o educación a distancia. Yo diría, aprendimos primero la importancia de la corresponsabilidad entre padres de familia y maestros para el proceso educativo. Pasamos mucho tiempo buscando la manera en que los consejos escolares de participación escolar, los padres de familia se corresponsabilizaran de la educación de los hijos y de alguna manera, si queremos poner sobre la mesa lo positivo, la pandemia y el confinamiento ayudó a ese compromiso de los padres y de las familias con la tarea educativa conjuntamente con el maestro. Hubo frases, por ejemplo, que escuchábamos de decir: ahora veo el trabajo y valoro el trabajo de los maestros y las maestras, o ahora le doy sentido al espacio escolar, a una escuela, no tanto por el plantel como infraestructura física, sino por las interacciones que provocan aprendizajes significativos, y ahí estoy hablando de interacciones entre pares, pero también las interacciones entre el docente y los alumnos. Que también es importante decir que una de esas ganancias es poner en su justo valor las escuelas, las interacciones y la corresponsabilidad de los padres. Pero yo pondría que gracias a, y obviamente el gran desafío para la innovación es cómo lo mantenemos. Pero yo diría, una de las grandes avances es que casi de la noche a la mañana los docentes se vieron obligados, si lo queremos poner así entrecomillados, o impulsados y motivados a cambiar un esquema casi bancario de la educación. Yo no diría por un modelo liberador, que nos falta, digamos, trabajar hacia eso, pero sí por un modelo que captara la atención del alumno, del estudiante, y lo pusiera al centro, utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, cuando tú me lanzas esta pregunta de ¿cómo aprendimos a innovar? Yo diría, aprendimos a innovar primero en la corresponsabilidad en la tarea educativa de los padres, en la ruptura de un modelo bancario de la educación hacia el uso de las nuevas tecnologías para un modelo, digamos, mucho más activo. Tercero, al darle el valor de autonomía al estudiante, y cuando hablo de estudiante, hablo desde los niños y niñas de preescolar hasta educación superior, en donde reconocemos también el valor de estudiar por sí mismo. Pero también ponemos sobre la mesa, y estoy hablando nada más de lo positivo, y en otro momento me imagino hablaríamos de las grandes carencias que tenemos y que estamos trabajando ahora desde los distintos momentos, pero sí me gustaría decir
¿Cómo apoyamos a aquel que no se vio privilegiado por el acceso a las nuevas tecnologías, por un modelo educativo, digamos, de autonomía e independencia, y necesita apoyo para construir los primeros peldaños del conocimiento que nos permita seguir aprendiendo? O sea, de los aprendizajes esenciales o fundamentales. Y con esto, digamos, terminaría esta primera reflexión. Muchas gracias. Sin duda, el sentirnos parte todos en esta labor es fundamental. Y desde esta perspectiva nos encantaría ver que creo que se dio a todos los niveles, y con tu perspectiva internacional, Rosa, seguramente nos harás también mención de cómo se ve esta colaboración en diferentes experiencias, diferentes perspectivas, y cómo lo visualizas también tú desde diferentes niveles, hablando también de lo internacional, ¿no? Esta innovación durante la pandemia, Rosa. Claro que sí, gracias por invitarnos a estar con ustedes el día de hoy, y con estas grandes expertas. Compartir este espacio es un gusto para mí. Bueno, pues desde luego la crisis sanitaria vino a poner a una enorme presión en los sistemas educativos a nivel mundial. Lo primero que hizo la UNESCO inmediatamente que se empezaron a cerrar las escuelas en todo el mundo, fue monitorear qué estaba pasando, ¿no? Y un mapa interactivo en donde ibas viendo cómo se iban cerrando, y después fueron tratando de contar el tiempo hasta cuándo se empezaban a abrir, y también empezaron a hacer un repositorio con materiales, tratar de dar cuenta de lo que estaba pasando, y se generó desde luego la Coalición por la Educación, que buscó dar una atención, una respuesta, un apoyo a los sistemas educativos en este tiempo, ¿no? Creo que esto nos obligó, ya lo dijo Sofía Leticia muy bien, a todos los niveles, al sistema educativo en toda su estructura, a las escuelas, a los estudiantes y desde luego a las familias, a encontrar una nueva manera una manera diferente de cómo seguir ejerciendo y apoyando el ejercicio del derecho a la educación de todos nuestros estudiantes en el sistema educativo. Y ahí, pues desde luego vimos una respuesta muy centrada en educación a distancia, en donde se aprovechaban las tecnologías de la información y de la comunicación. En México, dado que se sabía que una metodología de esta naturaleza no iba a llegar a todos los hogares, se diseñó un programa de televisión, algunos programas de radio, pero la verdad es que esto, si bien nos dejó aprovechar el uso de las tecnologías de otra forma, desarrollar, capacitar bien rápido a los maestros, hubo unos enormes esfuerzos dentro del marco de la Coalición por la Educación, por capacitar a maestros en el uso de las tecnologías, pues también esto nos dejó ver, nos descubrió algo que sabíamos, pero lo hizo muy visible, el tema de la desigualdad, el tema de los grupos de población que no estaban pudiendo acceder a ninguna de estas alternativas, pero ahí también encontramos innovación, encontramos maestros, héroes que se fueron a las comunidades, que daban clases casi que a escondidas, que abrieron ciertos espacios que a lo mejor estaban abiertos para tratar de proteger la salud de todos, y estuvieron dando sesiones que no eran clases regulares, pero sí manteniendo contacto con sus alumnos. Se sabe que se usó mucho el teléfono, el WhatsApp fue el medio de comunicación entre los docentes, las familias, se ampliaron los horarios educativos porque esta comunicación no se circunscribía a los horarios escolares, sino que se traspasaba de los horarios escolares. Hubo mucha flexibilidad, mucho interés, mucho compromiso, y desde luego también esto es lo positivo. Y también se notaron estas carencias. Yo creo que ahí hay un reto de haber reaccionado más rápido a las poblaciones que no estaban pudiendo tener estos medios, que no estaban pudiendo aprovechar estas situaciones. Entonces, creo que vale la pena un poco más adelante también abordar estos retos que se encontraron. Gracias. Gracias, Rosa. Y efectivamente, pues quedan muchos retos.
Es que cuando platicábamos con Nidia para este espacio, nos cuestionamos un poco si el tema era metodológico, y al escucharlas, a ustedes dos, pues vemos que hay mucho más en términos de actitudes, de disposición, de valentía, de perder el miedo, y que son factores que nos empiezan a dar ciertas luces para ver qué necesitamos para innovar, y que cuando hablemos de otras metodologías, pues caigan como en tierra fértil. Y bueno, pues para cerrar este primer punto, Graciela, pues tú eres un gran ejemplo de cómo desde la sociedad se transforma y se apoya a los sistemas educativos. Has puesto, retomando lo que decía Sofía Leticia de valorar el trabajo, has puesto a muchos docentes con este sentido de valor. Recientemente, gracias también al esfuerzo de docentes extraordinarios que has impulsado, tenemos a nuestro tercer maestro mexicano entre los 50 finalistas, nuestra maestra mexicana entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize. Y bueno, pues creo que también desde la sociedad apoyamos el proceso educativo para su transformación. Platíganos cómo lo podemos hacer también desde estos otros, desde este otro frente, ¿no? Pues muchísimas gracias tanto a ti, Alex, como a Nidia por esta invitación. Para mí es un gran honor estar junto a Rose, junto a Sofía Leticia, que son mujerones a los que admiro muchísimo, y pues un gran gusto estar pues acá con ustedes en este gran evento, ¿no? Sin duda, como bien comentas, yo creo que ante las crisis, como esta crisis sanitaria, como se han visto en diferentes momentos de la humanidad, ante un momento así de caótico, de catastrófico de alguna manera, pues también sale lo mejor de los seres humanos, ¿no? Lo hemos visto, desgraciadamente, en diferentes momentos, como son las guerras, ¿no? En diferentes momentos, y entonces a partir de una gran crisis, pues se detonan obviamente nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que nunca nadie de las que estamos aquí o de los que estamos aquí nos imaginamos tener las escuelas cerradas, ¿no? Y tener que dar este brinco, ¿no? De un día para otro, en donde de pronto había que ver a la comunidad educativa, que es algo que se venía platicando, que era indispensable, este tema de las competencias STEM en las comunidades educativas, en docentes, en las alumnas, en los alumnos, ¿no? Pero finalmente tener que dar este brinco, ¿no? Pues a pesar de todas las dificultades, pues yo creo que hay este tema que es positivo, ¿no? Sin duda, hizo evidente la importancia de estas competencias en STEM, y que no podemos dejar de ver que es el futuro de alguna manera de la humanidad, más allá de que podamos ir abriendo las escuelas o de que podamos ir de alguna manera regresando a estos espacios que también me parece que son importantísimos que se vuelvan a abrir, porque son espacios de contención para las niñas, para los niños, ¿no? Son espacios que también permiten, por ejemplo, a muchas mujeres seguir en la vida laboral, ¿no? En un montón de otros factores que ha tenido impacto. De alguna manera no dejar atrás la importancia del desarrollo de estas que le llaman las competencias del futuro, pero que sabemos que son pues del presente, como son del pensamiento crítico, creatividad, ¿no? Colaboración, alfabetización de datos, computación informática, todas estas que son las competencias STEM. Nosotros, como bien comentas, desde Movimiento STEM hemos buscado como sociedad civil, buscar cómo aportar este granito de arena, ¿no? Para apoyar a los sistemas educativos con diferentes iniciativas. Esta que comentas, pues es muy relevante para nosotros. Estamos buscando, gracias a esta alianza que tenemos con Barkey Foundation, pues de alguna manera reconocer la gran labor de las y los docentes, ¿no? En estas disciplinas que son las de mayor rezago en nuestro país, y que sin duda de alguna manera este reconocimiento nos permite hacer visible pues estas historias que nosotros le llamamos extraordinarias, y que parten de una labor del día a día ordinaria de las y los docentes, ¿no? Justamente Diana, nuestra ganadora del año pasado, que hoy está en el top 50 del Global Teacher Prize, ¿no? Compitiendo por $1 millón, ¿no? Que ojalá pueda lograr llegar al top 10 y de ahí pueda seguir escalando muchísimo. Por ejemplo, ella está en un CEBETIS en Querétaro, ¿no? Y ella muchas veces enseña
computación con cuadernos, ¿no? Entonces, esa es una historia que ella nos platicaba, ¿no? O sea, yo vengo de mamá analfabeta, yo me involucro en estos temas de STEM, de alguna manera por casualidad, después de estudiar educación física, logra un doctorado en ciencias biomédicas, es una historia de veras extraordinaria, y te das cuenta que muchos de los temas que ella enseña en un inicio es estos lenguajes computacionales en cuadernos para luego poder acceder a la tecnología. Entonces, creo que son estos casos que nosotros estamos buscando hacer visibles, reconocer esta gran labor, ¿no? Para que de alguna manera como sociedad, nosotros comentamos mucho que una sociedad que no valora a sus docentes, pues está destinada al fracaso. Y esto pues es algo que está ahí y que necesitamos verlo. Es la mamá, yo siempre digo, de todas las profesiones, ¿no? Este es como el premio Nobel de la educación. Sin la educación no habría ningún otro premio Nobel. Entonces, para nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, pues justamente de reconocer la labor docente a pesar de todas estas dificultades y obviamente pues apostando por estas competencias STEM, para que los docentes vayan transformando pues sus prácticas educativas, pero para que finalmente pueda llegar esto a las y los estudiantes. Muchas gracias. Creo que todas las escucho a las tres y todas coinciden en que la pandemia trae una transformación al sector educativo, al panorama educativo, que creo que de otra manera hubiese tardado muchísimo más tiempo, ¿no? Incluso décadas. Y también coinciden en que nuevamente el profesorado, las maestras y maestros, van a ser el eje vertebral de esta transformación que se ha dado. También nos preguntábamos, Alejandro y yo, reflexionando al respecto, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué condiciones se dieron para que el docente colaborara, para que propiciara espacios de innovación donde sabemos necesariamente no hubo tecnología? ¿Qué pasó? ¿Se sintieron más seguros? ¿Hubo más confianza? El hecho de no contar con una evaluación formal fue significativo. Creo que a lo largo de los meses, me atrevo a decir que a partir del mes de abril de 2020, el docente comienza a ser mucho más valorado, incluso se abren grandes discusiones públicas, nacionales e internacionales, y en todas el docente siempre estuvo al centro. Ocurrió quizás esa cercanía de las familias, de los padres, las madres, de las diversas familias, su compromiso, quizás también ver a esos estudiantes mucho más curiosos, mucho más autónomos. Y la pandemia, lo decía Sofía Leticia, pues hay muchísimas cosas que lamentar y que comentar. Pero nosotros nos queremos quedar con todo este proceso, con este fenómeno, con las acciones que se dieron durante la pandemia, muchas de ellas positivas y que tienen al docente como protagonista. ¿Qué hacemos para mantener estas condiciones? ¿Qué tiene que pasar? Y esta es la pregunta. ¿Cómo mantenemos estas condiciones que propiciaron la innovación y la colaboración en la práctica docente? Rosa, por favor. Claro, Nidia, muchas gracias. Bueno, pues creo que lo que podemos mantener de todas estas condiciones que propiciaron estos ejercicios de innovación y de colaboración es esa estrecha vinculación que hubo entre la familia y las escuelas que bien nos contó Sofía Leticia. Eso es algo que debemos continuar, que debemos incluso todavía promover más. Y claro, también entendemos que hay familias que tuvieron muchos retos para hacer esto, que no les fue posible generar tanto apoyo para sus estudiantes, pues debido a las carencias. Nosotros hemos visto mucho que obviamente esta pandemia afectó a todos, a toda la sociedad por igual. Todos tenemos
pérdida de algo con esta pandemia, pérdida de algún ser querido, pérdida de empleo, y eso nos ha afectado tremendamente y también nos ha fortalecido en unión, en solidaridad, y creo que estas son las cosas que debemos rescatar de lo que se ha generado en estos tiempos, ¿no? Las innovaciones que han surgido en las escuelas que tienen que ver con la colaboración, con la comunicación muy abierta, con la participación, y esto es clave porque esta colaboración a partir de comunidades de aprendizaje, redes de escuelas, es un apoyo para la construcción de las capacidades y facilita la sostenibilidad de las estrategias innovadoras que se van generando. Yo creo que estas redes de colaboración y la colaboración son temas que se han ya enfatizado en los últimos años, pero ahora nos permitieron verlos en acción, verlos obligados a salir adelante, a activar estas redes, a activar esta colaboración, y creo que es algo que debemos fortalecer y continuar, ¿no? Las escuelas pueden estimular esta colaboración de las familias, continuar con una estrecha colaboración y comunicación con ellos. Ahora en el regreso a clases, sabemos que el regreso además está diferenciado, no es total y universal, y entonces ahí exige que continuemos con muchas de las estrategias de innovación que se habían estado poniendo en práctica, y también nosotros pensamos que estas innovaciones pues ya deben de ser parte del sistema educativo. Hablamos mucho de cómo se debe de transformar la educación, cómo queremos una nueva educación y no queremos regresar a la misma escuela. Entonces vale la pena reflexionar sobre lo que hemos generado, lo que hemos logrado, cómo lo mantenemos, cómo lo hacemos parte de un nuevo sistema educativo, de una nueva escuela, y creo que por ahí nos podríamos ir. En esencia, la recomendación es sistematizar las prácticas que se encontraron para poder tener evidencia de las cosas que sirven, de las cosas que ayudan, y que sean esas las que logremos incorporar en nuestros sistemas educativos. Gracias. Gracias, Rosa. Graciela, desde tu experiencia, durante la pandemia, los docentes, yo creo que se dio un proceso en el que entendieron de mejor manera qué significan las habilidades STEM y cómo pueden ayudarlos a colaborar más, cómo pueden ayudarlos incluso en esa búsqueda de herramientas que son innovadoras o que pueden facilitar, por ejemplo, la colaboración con otros docentes, el intercambio de experiencias. ¿Nos podrías platicar en este sentido? Sí, yo creo que como bien comentas, este tema de que nos haya obligado la pandemia a dar de alguna manera este brinco, pues es muy importante, porque de alguna manera todas estas barreras de las que comentaba Alejandro, a lo mejor de miedo, ¿no? De no tener el conocimiento, de alguna manera en algunos casos se han podido ir como venciendo. Claro, hay muchos otros casos que a lo mejor no se ha llegado hasta allá, pero yo creo que sí hubo un avance significativo en muchos sectores de la comunidad educativa, ¿no? Para mí creo que es importante tratar de buscar, pues, asumir que estamos o que necesitamos como humanidad esta educación 4.0, ¿no? Antes hablaba a lo mejor de este dominio de habilidades, ahora creo que es indispensable hablar de este desarrollo de las personas, de las competencias múltiples, no solamente de las competencias STEM, sino creo que también hay un foco importantísimo en el tema de las habilidades socioemocionales. Antes a lo mejor todos veíamos al docente como un experto, ahora creo que esta labor de facilitador, ¿no? Queda como mucho más evidente, mucho más clara. Antes a lo mejor nosotros hablamos, ¿no? De un modelo de fábrica, ¿no? Y cada vez se tiene que hablar de modelos más personalizados, y eso es algo que la pandemia ya lo vimos, que cada alumno va a un ritmo distinto y va pudiendo de alguna manera entender estos conceptos, ¿no? Que ya lo teníamos en el radar, pero esto lo hace como mucho más evidente. Antes a lo mejor hablábamos de un aprendizaje en una cierta etapa de la vida, ahora cada vez más se habla de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Creo que este tema que ahora
sabemos del upskilling o del reskilling que le llaman, ¿no? Todo el tema de educación para el trabajo será fundamental, y la pandemia también hizo evidente todas las brechas y todas las necesidades que hay de recapacitación o de subir estas competencias, ¿no? También en la parte laboral. Antes yo creo que todos teníamos claro que el maestro era el que enseñaba, ahora sabemos que cualquiera puede enseñar, ¿no? Y también antes a lo mejor hablábamos únicamente de que se aprendía en un aula física, y ahora sabemos que cualquier dispositivo, en cualquier lugar, en cualquier momento se puede aprender, ¿no? Entonces, yo creo que con esta conciencia de esta educación 4.0 que de alguna manera veníamos impulsando, pero que todavía faltaba como a tomarla, ¿no? Asumirla como propia. Esto nos obligó a asumirlo como propio en muchos sectores, y esto nos puede permitir empezar a, como bien dice Rosa, sistematizar. Sofía Leticia, bueno, al igual que Rosa y que Graciela, conocen muy bien a las maestras y maestros de México, pero tú desde los roles que has desempeñado y en tu nuevo rol, ¿qué tiene que pasar para que las maestras y maestros continúen con esta actitud, con esta emoción por seguir aprendiendo, por explorar? El hecho de haberle perdido el temor al error, a equivocarse, atreverse a exponerse en plataformas y espacios que no conocía. ¿Cómo hacemos para que eso no se pierda? ¿Qué hacemos? Muchas gracias, Nidia, por la reflexión. Yo diría, primero partir de reconocer que los docentes, las maestras y los maestros, y en realidad todos, somos resilientes. Y entender la resiliencia como eso, como frente a una situación crítica salir fortalecidos. Reconocer que salimos fortalecidos o que estamos saliendo fortalecidos. Segundo, no dejar que estas alianzas, y hablo de la experiencia en Nuevo León, que se dieron desde la transición. Y estoy hablando de alianzas para decir, todos somos educación, todos somos escuela. Vamos a dignificar las escuelas barriendo, pintando, rehabilitando escuelas que estuvieron cerradas por 18 meses. Una acción física que podríamos decir le corresponde a la Intendencia o al INIFED cuando jugaba un papel rehabilitar escuela, ha sido en Nuevo León una tarea de todos. Se ha sumado la empresa, se ha sumado la comunidad educativa, el gobernador en la transición, el gobernador electo y su esposa, yo misma, digamos, en todas, digamos, las escuelas, no en todas las que se apadrinaron, porque se apadrinaron más de 250 con esta efervescencia, que no nada más venía de los empresarios, de las generaciones de egresados, de los amigos que se juntaban, esta idea de que no es responsabilidad solo del Estado. Estado como Secretaría de Educación Pública a nivel federal, Estado como la Secretaría de Educación de Nuevo León, es la responsabilidad de todos. Educación somos todos. Y en ese sentido, reconocer el valor de las alianzas, de que la escuela esté abierta a la comunidad. El hecho de estar nosotros aquí contigo es reconocer el valor de las fundaciones, de las organizaciones de la sociedad civil, de todos los que se han sumado. Fundación Telefónica ha llevado también, digamos, esa vanguardia de decir cómo apoyamos al sistema educativo, a los sistemas educativos, ya no digamos la UNESCO y los organismos internacionales. En ese sentido, recuperar que aprendemos entre pares y que aprendemos de todos. Y yo diría, porque así lo he manifestado desde mi entrada a la Secretaría de Educación, el valor de los intendentes, el valor del personal de apoyo, porque sin ellos no podríamos, digamos, avanzar llevando a cabo un protocolo sanitario. El gran valor, yo diría, de las redes, de las comunidades de aprendizaje, y aquí quisiera celebrar porque todas las mujeres que estamos aquí somos parte de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.
el morral, pedagogía del retorno. Y decir, ese tipo de acciones, además obviamente de movimiento STEM, ponen sobre la mesa la importancia de decir, todos podemos contribuir. Y yo sé que se me está acabando el tiempo, pero no quisiera dejar de decir, una manera de mantener la innovación es como lo hemos tratado de impulsar aquí en Nuevo León, transitar de una pedagogía del miedo a una pedagogía de la esperanza, empezando por una pedagogía de la emergencia. ¿Y qué significa la pedagogía de la emergencia? Reconocer también todo lo que hemos sufrido, que nos hace ahora resilientes, pero que tiene que sacarse a través de la educación artística y a través de la educación física y a través de la educación socioemocional, que aprendimos que debe ser el eje de la columna vertebral de los aprendizajes esenciales para continuar en estos escalones de seguir superándonos y aprendiendo. Muchísimas gracias. Alejandro. Gracias, Nidia. Pues, híjole, son reflexiones muy, muy valiosas que me parece que integran toda esta perspectiva centrada en la reflexión, ¿no? Creo que sería un punto muy relevante de lo que han mencionado para la reflexión. Y con esto de la reflexión, creo que lo buscamos relacionar, Nidia y yo, con el siguiente paso, que es estas experiencias que podamos dejar a lo mejor algunos aspectos concretos. Platicábamos mucho, Nidia, también respecto al papel de los directores, ¿no? Aquellos directores que también perdieron el miedo, dejaron que sus maestros experimentaran, probaran, que se comunicaron de mejor forma con los padres y que, vaya, influyeron mucho. Sofía Leticia mencionaba también todos los demás miembros de la comunidad educativa que participaron. Y en ese sentido queremos conocer experiencias o ejemplos concretos que pueden ser a diferentes niveles, ¿eh? No necesariamente en un entorno escolar específico, sino, como mencionaba Sofía Leticia, de alianzas, de colaboraciones que nos han permitido también fortalecer esta transformación de la educación que tanto estamos buscando en México. Nos gustaría iniciar, Graciela, contigo para que nos cuentes algún ejemplo o algunos ejemplos que consideras relevantes ahora que nos están viendo de muchos países de América Latina y de todo el mundo, pues que conozcan estas experiencias que desde México también se brindan para que todos puedan aprovecharlas. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, la SEP cuenta con un par de plataformas, que es esta de México X y de @aprende, que son plataformas donde proporcionan cursos gratuitos para las y los docentes de nuestro país. Nosotros hemos colaborado con diversos cursos relacionados con este tema del enfoque STEM, con diferentes aliados de nosotros para poner a disposición estos recursos didácticos. A mí me parece que y es increíble que abres, por ejemplo, un curso, de pronto tienes 3,000 o 4,000 o 5,000 docentes tomando un determinado curso. A mí me parece que estas iniciativas de propiciar esta capacitación en línea, y muchas de estos tienen valor curricular, estos cursos, o que permiten generar ciertos certificados o ciertas constancias, ¿no? Para los docentes, me parece que es algo pues bien interesante, ¿no? Otro de los temas que ya abordaba por aquí también Sofía Leticia, y también comentamos en algún momento, son estas alianzas intersectoriales que yo creo que también tanto Fundación Telefónica como Movimiento STEM, ¿no? Y todas las que estamos aquí en este panel propiciamos mucho, ¿no? Nosotros siempre buscamos cómo sumar a las empresas, a los organismos internacionales, nosotros como ONG, a los gobiernos, ¿no? A buscar estas interconexiones para buscar pues cambios sistémicos de mayor largo plazo, ¿no? El que todos los actores sociales nos involucremos en estos temas de educación, yo creo que es fundamental. Nosotros hemos desarrollado diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, un tema que a nosotros hemos impulsado mucho es el tema de la orientación vocacional, que en México no es obligatoria, ¿no? Siendo que es un tema fundamental para que las chicas y los chicos
puedan decidir hacia dónde estudiar, hacia dónde dirigir sus esfuerzos de formación universitaria, ¿no? Para la empleabilidad y para resolver todos estos grandes retos, digamos, del siglo XXI. Entonces, nosotros involucramos mucho a las empresas para dar este tema de mentorías y de voluntariado, ¿no? Sumando a diferentes actores del ecosistema. Era algo que se hacía de manera presencial y ahora se hace en línea. Es más cómodo, de alguna manera, para el voluntario, la voluntaria, pero finalmente es una gran aportación que las chicas y los chicos puedan tener relación con estos ingenieras, ingenieros, ¿no? O con estos, pues, de alguna manera, profesionales en estos temas de STEM. Es algo que se puede ir involucrando a las empresas, a la academia, ¿no? A los espacios estos no formales para empezar a generar, pues, esta educación más de alguna manera más cercana a los ejes estratégicos que propone esta educación STEM, que como sabemos abona a la Agenda 2030 y a los objetivos de la OCDE, abona a temas de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, abona temas de innovación y emprendimiento y también al desarrollo de habilidades para la cuarta revolución industrial tecnológica. Entonces, buscar cómo vincular a todos los demás actores para que nos involucremos en la educación. O sea, tenemos que ver a la educación como algo que nos pertenece a todas y a todos, ¿no? No importa desde qué cancha estás, no se va a resolver únicamente con la Secretaría de Educación Pública, y acá Sofía Leticia lo está haciendo increíble, porque justamente necesitamos involucrar a todas y a todos para que realmente suceda la magia, y creo que lo podemos, pues nosotros lo hemos hecho desde Fundación Telefónica, ¿no? Involucrando a otros actores, ¿no? Obviamente Rosa ha sido apoyadorísima de movimientos STEM y de un montón de iniciativas que justamente buscan estas alianzas intersectoriales, y yo creo que ese es el camino de colaboración que tendremos que ir sistematizando e empujando en el largo plazo. Muchas gracias, Graciela. Efectivamente, pues la colaboración es esencial y tenemos que modelarla y experimentarla a todos los niveles, ¿no? Queremos que los docentes colaboren, tenemos también que sumar nuestros esfuerzos desde esa perspectiva. Y platicábamos también de los docentes, cómo se van sumando a estos procesos. Después retomado un poco esta ley de difusión de la innovación y la propagación, y quizá esta pandemia que nos hizo que los innovadores se le sumaran muchos primeros seguidores. Queremos que eso siga sucediendo para que las innovaciones se den, pues, a lo largo de todo el sistema educativo. Vimos experiencias desde cosas tan, a lo mejor que pudieran parecer tan sencillas, pero que no se nos habían ocurrido, como cómo se relacionan los maestros que iban y dejaban las tareas a la tiendita de la comunidad, porque era el único espacio en el que podría estar siempre abierto, ¿no? Lo vimos en escuelas en Yucatán, que nos encantó, una de las escuelas que atendemos, y seguir, ¿no? Graciela tocaba el punto fundamental de poner a disposición de todos los docentes estas experiencias. También creo que en valorar, también nos dimos cuenta que los docentes quieren, buscan y necesitan también otras experiencias de formación, ¿no? Tuvimos una experiencia con 55,000 docentes interesados en la neurodidáctica que no nos hubiéramos imaginado, ¿no? En otra temporada, impresionante. Y Sofía Leticia, en esto, pues, ¿qué prácticas? Tú nos puedes hablar de muchas, y esta publicación, esta última publicación que recuerdo que hace algún tiempo, creo que de las últimas veces que nos vimos físicamente, nos hiciste el favor de compartirnos de estas voces y de estas experiencias exitosas. Pues seguramente tendrás muchos ejemplos, pero cuéntanos qué otros ejemplos podríamos compartir con las personas que nos ven. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, la última publicación que tú mencionaste habla de ese, yo diría, compromiso moral que tenemos las autoridades educativas de hacer visibles las voces y el pensamiento docente en esas prácticas transformadoras. Así titulé ese libro, que en realidad es un compendio con la aplicación del nuevo modelo educativo en ese sexenio. Vimos maravillas también de innovación dentro de los maestros. Sin embargo, al llegar aquí a Nuevo León, tuve la fortuna de revisar un concurso que había llevado a cabo el IEPE
que es el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de Nuevo León, que tenía ese objetivo, registrar cada maestro, digamos, invitar a los maestros a sumarse, registrar sus buenas prácticas y luego hacer como un concurso. Y me gustaría darles ese digamos, reconocimiento a ellos y a ellas, ¿no? Primero se clasificaron en 3 grandes grupos. Procesos de enseñanza-aprendizaje que se iban modificando a través de las tecnologías, si queremos decir, obligadas por la contingencia y el confinamiento, pero tomándolas desde esta visión innovadora y de transformación. La gestión escolar, que sabemos que el papel directivo sin una gestión escolar no necesariamente es capaz, sin una gestión escolar fuerte, es capaz de transformar y motivar a los maestros para la innovación, y esta colaboración y participación con la comunidad. Entonces, el primer lugar en el proceso de enseñanza, aprendizaje y la transformación se lo lleva a una escuela secundaria, el profesor José Gumaro Amaya, que va desarrollando lo que para nos, digo, si leemos nada más el título, dice Programa Escolar de Educación a Distancia, que diría refleja todo. Pero para él reflejó esta búsqueda e innovación de cuáles son las mejores herramientas, no nada más para su escuela, sino para otros maestros de secundaria. Y por esa visión horizontal de compartir el conocimiento, se lleva a ese primer lugar. El primer lugar en gestión escolar lo lleva la profesora Esmeralda Fernández Leal del Jardín de Niños Ignacio M. Altamirano, que igualmente lo que busca es cómo motivar en términos de gestión escolar como directiva, como directora a todas sus maestras para usar el YouTube, para hacer sus clases atractivas, de alguna manera gestionar para que sea a partir de las comunidades más vulnerables, como tú lo decías, Alejandro, el que llegaran los que no tenían acceso a datos en un celular o a internet, que pudieran llegar y recoger el material. Y en escuela-comunidad y la relación con la comunidad, otro jardín de niños, la profesora Janet Alejandra Rodríguez Treviño, que habla del bicentenario de la independencia de México, involucrando a toda la comunidad con sana distancia. Entonces, sé que se me acaba el tiempo, pero yo creo que es nuestro compromiso como autoridad, identificar, reconocer y difundir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía Leticia. Qué maravilla. Ojalá y luego también nos puedas decir dónde podemos conocer más de estas experiencias, porque creo que a todos nos encantaría profundizar en esto. Y bueno, pues para cerrar, Rosa, a mí este último documento que compartieron por parte de UNICEF, que sé bien que no es directamente de ustedes, pero que también sé que están muy relacionados con reabrir con resiliencia. Me encantó el título para hablar de estos aprendizajes y mencionan, pues creo que mucho de lo que se ha profundizado, ¿no? Del aprendizaje digital, de retomar también incluso estas experiencias con papel que se han tenido en muchos lugares, de monitorear las implementaciones y las soluciones que se han dado en el aprendizaje remoto para hacerlas para todos. Pues que nos cuentes también esta perspectiva de prácticas exitosas y que tenemos que tomar en cuenta, no necesariamente a lo mejor para imitar como tal, pero sí para tener como modelo de experimentación y de probar y de salir adelante. Gracias, Alejandro. Pues en realidad yo me iría a experiencias que hemos encontrado aquí en México. Realmente hemos encontrado situaciones bien interesantes que creo que vale la pena resaltar y compartir también entre nosotros mismos. Yo hace un rato hablé de la población que no estaba teniendo el acceso a la respuesta que tenía que ver con las tecnologías digitales y de innovación. Y ahí encontramos cosas interesantes, como por ejemplo en Sinaloa hubo un modelo interesante de centros comunitarios de aprendizaje, en donde en cuanto se dieron cuenta de que estaban perdiendo alumnos, la comunicación y la continuidad con los alumnos,
se abocaron a tener en las escuelas pues asesorías, trabajo, y ahí hubo pues toda una coordinación. Todavía no estaban todos los maestros vacunados, entonces fue totalmente voluntario. Algunos directores que vieron que los maestros no estaban respondiendo, pues se fueron ellos mismos. O sea, creo que hay que recopilar esta información y difundirla, porque vale la pena ver todo lo que nos encontramos en el territorio nacional. Y creo que algo que quiero mencionar es que nosotros en México tenemos como creo que es 42% de escuelas que son multigrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una escuela en donde el maestro atiende a niños y niñas de diferentes grados escolares, generalmente es de primero a tercero y de cuarto a sexto en lo que sería primaria, pero aquí pues los maestros están ya desde mucho tiempo, han desarrollado prácticas para poder atender a niños de distintos grados en un mismo salón. Y creo que esto es algo de lo cual nos podemos beneficiar en un contexto como este, en el que a lo mejor no podemos abrir la escuela completa, pero sí podemos dar ciertas asesorías, y en donde además sabemos que cuando regresen los estudiantes a las escuelas, ya digamos de manera universal, porque ahorita sabemos que están regresando, pero hay modelos híbridos, hay una infinidad de modelos y de contextos, pero sí sabemos que las capacidades, el desarrollo de los aprendizajes no fue parejo, y que los maestros se van a enfrentar a grupos muy diversos en términos de quienes pudieron seguir estudiando en casa, quienes tuvieron el apoyo de la familia, quienes tuvieron las condiciones y quienes no. Y entonces ahí los maestros se podrían beneficiar muchísimo de lo que ocurre en estas escuelas multigrado de nuestro país, para poder dar esa atención diferenciada a sus estudiantes, ¿no? Y también hubo iniciativas desde la academia, como el libro de Ante la pandemia, buenas prácticas, que se publicó del Faro Educativo del INIDE, de la Ibero, el Grupo Loga, PROED, y también la Red Nacional de Capacitadores de Educación. Y en este texto se sistematizaron varias prácticas educativas. Creo que encontrar estos textos y estas prácticas es algo que nos puede ayudar mucho a entender cómo salieron adelante, qué fue lo que hicieron, y aquí tenemos evidencias de buenas prácticas educativas. Aquí se trabajó, se entrevistó a docentes, directores, tutores, supervisores, a toda la estructura educativa y con especialistas, y se organizaron en categorías del uso de materiales, de cómo fueron priorizando ciertos contenidos curriculares básicos, cómo se usaron las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo sucedió este tema de la autorregularización, y de la autonomía del trabajo de los alumnos, que se mencionó también hace un rato, cómo se hace la evaluación a distancia, que ha sido un gran tema. De una cosa es que los estudiantes trabajen y otra cosa es cómo sabemos qué está pasando con los aprendizajes, ¿no? Y desde luego también esta nueva relación o esta relación fortalecida de los vínculos con las familias. Entonces me parece que podemos encontrar estos textos aquí mismo que nos dan ejemplos que de cierta manera están ya contextualizados a nuestra situación, obviamente, y nos permite más fácil compartirlos y replicarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Yo ya para darle la palabra a Nidia, y de las frases que en esta temporada se me han quedado, hay una de un maestro de un Covach en San Luis Potosí que dijo: mi meta es que los 40 pesos de recarga que le pone a su teléfono valgan la pena. Y creo que eso refleja para mí mucho del sentido que los docentes que innovan tienen para lograr tener ese impacto en sus alumnos. Nidia. No, Alejandro, yo, la verdad, Rosa, Sofía Leticia, Graciela, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor escucharlas. Habíamos acordado al final, Alejandro, dar 2, 3 reflexiones. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué te quedas? Pues mira, yo me quedo con 2 ideas que escuché. La primera es ser conscientes de que salimos fortalecidos. Creo que esta perspectiva positiva es fundamental, de aquello que tenemos que seguir impulsando, que mantener.
Y por otro lado, aprender entre pares y que sabemos que aprendemos entre todos, ¿no? Yo me quedo con estas dos ideas que me han parecido que reflejan lo que muchos de los docentes han hecho para que sus prácticas se transformen y para que sigan llegando a pesar de las adversidades que se han encontrado en el camino, Nidia. Vale, gracias, Alejandro. Bueno, yo me quedo con la siguiente reflexión, y es que sí, todo el ecosistema es importante, todo el ecosistema importa y suma a esta transformación educativa, pero nuevamente el docente, las maestras y maestros tienen un rol fundamental en este proceso. Y me quedo también con una idea que es una idea de Fundación Telefónica Movistar México, que es una idea de Telefónica Movistar México, y es que la tecnología, si las personas no están al centro, pues no tiene sentido. Y eso ha quedado demostrado durante la pandemia, y el mejor ejemplo, nuevamente, son nuestras maestras y maestros, que independientemente del acceso, que independientemente de las herramientas tecnológicas, lograron innovar. Y eso nos tiene que llenar de orgullo y nos tiene que motivar a seguir sumando conocimiento, a seguir trabajando juntos. Y tenemos que ayudar a las maestras y maestros a que puedan compartir todas esas experiencias que vivieron, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Muchísimas gracias. Me queda invitarlos a que sigan disfrutando de Enlighted, invitarlos a entrar a la web www.enlighted.education, ver las transmisiones en vivo de estos 3 días y, por supuesto, luego disfrutar del evento en diferido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en este momento y a aquellas que nos verán posteriormente. Muchas gracias.